tardes, Marcos. Un placer tenerte hoy con nosotros. Voy a presentarte para el que no te conozca, que muchos ya te conocerán. Eres Marcos Fernández, eres el responsable de compras del Grupo House. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista y un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, Roberto. Un placer es mío, intentando aportar mi gotita de arena en este proyecto formativo en lo relativo al módulo de negociación para compradores. Espero que a todos los oyentes les guste esta breve presentación del curso en los que hablaremos un poco de los puntos principales del contenido de este módulo. Roberto. Bien, sí. Es un módulo efectivamente de negociación para compradores y, lógicamente, por encima de la parte de negociación están los compradores. Tú llevas ya muchos años trabajando en el ámbito de las compras, en muchas empresas. ¿Cómo ves a un responsable de compras hoy en día, en el año 2023, frente a lo que era un responsable de compras hace 15 años? Pues sí, veo que la profesión en su conjunto ha cambiado mucho, ¿no? Ha evolucionado muy intensamente en los últimos años y muy rápido también, ¿no? En esos dos términos. Comprado en el 2008, quizás estaba más basado en la revisión de precio, muy obsesionado a precio, el stock era una parte secundaria, quizás. Vemos que cada vez más, a partir sobre todo, entiendo yo, del 2016, 2015, el terminal de profesional de compras ha evolucionado muchísimo, ¿no? Cada vez son perfiles más cualificados, más preparados técnicamente y en los que se valoran ya otros valores aspecto aparte de la negociación, como pueden ser aspectos más económicos, condiciones de pago, tensiones de tesorería, ir más coordinadas con otras áreas, gestiones de stock optimizados, el valor total del coste de una compra, no solo el precio, ¿no? Pues, todos los costes ocultos que conlleva una compra en el día de mañana, servicios postventa, garantías. Bueno, en definitiva, la función se ha desarrollado mucho, quizás de unas funciones muy básicas hace unos años a cada vez añadir un valor añadido más al profesional, ¿no? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Además, yo creo que esto, que lo que es has incidido tú una cosa muy importante, que es la formación y la profesionalización de esa persona, de lo que es el responsable de compras, ¿vale? Y eso tiene un impacto muy positivo, no solo en el departamento de compras, sino en el conjunto de la empresa, ¿vale? ¿Qué crees que puede aportar efectivamente un buen departamento de compras a la empresa, al conjunto de la empresa? Verás, Roberto, yo lo veo de una forma muy sencilla. Al final, las empresas valoran muchas cosas, ¿no? Pero al final los rendimientos es una de las máximas de las empresas. Tú, al final, unas empresas tienen sus estrategias de ventas y demás, y los márgenes en las ventas están cada vez más ajustados. Vivimos un mercado muy globalizado donde los márgenes se apretan, se van a operaciones de mucho volumen muchas veces y los márgenes brillan por su ausencia. Entonces, en paralelo, una buena estrategia de compras hace que esos diferenciales de rentabilidad se vean, pues, por lo menos para que la empresa tenga unos niveles de sostenibilidad y de equilibrios, ¿no? Entonces, es muy importante la labor de la función de compras en buscar ese equilibrio. Y lo que comentábamos al principio de la entrevista, buscar ese equilibrio no solo en el precio, ¿no? En buscar más valor añadido en cosas que a lo mejor al principio de una compra no se ven, pero sí que se ven en el medio y largo plazo. Correcto, sí. Aquí me surge una cuestión. ¿Cómo podemos explicar a la gente que, bueno, la gente que estamos trabajando en el mundo de las compras desde hace años, pues no, ¿vale? Pero hay mucha gente que se acerca al mundo de las compras, que dentro de la empresa está, digamos, teniendo nuevas funciones en estos departamentos de compras, que a lo mejor estaban en otros departamentos y los destinan a compras. ¿Cómo le explicarías tú qué es esa función de compras y esa profesionalización de la función de compras en la empresa? ¿Cómo acercarse a ella? Pues mira, lo primero que recomendaría a alguien que no sabe nada de compras es que intente tener una visión transversal de la empresa, ¿no? De cómo sale una necesidad, cualquier tipo de necesidad que haya en la empresa, sea un servicio, sea un material, sea un proyecto, un estudio, y que vea qué canales internos y cómo se va desarrollando a lo largo de la empresa, ¿no? Por qué departamentos pasa, en qué formato se va iniciando.
veremos que lo normal en una empresa que no tenga un departamento de compras es que sea todo un poco un batiburrillo, ¿no? Veremos un director financiero comprando, a un técnico de mantenimiento comprando y demás. Eso es claramente una empresa que no tiene el departamento de compras profesionalizado. Cuando veamos un departamento de compras profesionalizado, como apuntabas, vamos a ver que hay un orden y una secuencia lógica, que la gente va a tener formación específica. Quizás este es el punto más importante para mí de la entrevista, ¿no? Y estamos en el sitio adecuado con los cursos que estamos preparando en estas charlas. Porque la formación específica en compras es algo relativamente nuevo y que cada vez está cogiendo más peso y más importancia para la viabilidad de las empresas. Relativo a la pregunta en cuestión, de cómo explicar a alguien qué hace una función de un buen comprador o cómo es la función de compras de una manera más específica, deberemos ver a un comprador como alguien integrador, como coordinador de muchas áreas que siempre va a buscar el equilibrio entre todos los departamentos, atendiendo a tiempos, plazos y equilibrios económicos de esas necesidades. Es la mejor forma que yo sé explicar a una persona que no entienda algo de compras, ¿no? Un buen comprador tiene que pedir bueno, bonito y barato, ¿verdad? En cualquier empresa, junto a muchos más valores que seguro que hablaremos a lo largo de la entrevista. Sí, sí, porque además mucha gente cree que comprarlo puede hacer cualquiera. Cualquiera dice, coño, yo estoy todos los días entrando en Amazon y comprando cosas, ¿no? Pero ahí sí que es un tema que me parece muy interesante, lo que es diferenciar lo que es la compra doméstica, lo que cualquier persona puede hacer en su casa, desde un Amazon, por decir una plataforma, o saliendo a la calle, entrando a una tienda, diferenciar qué es lo que es la compra doméstica de lo que es una compra empresarial, una compra profesionalizada. Y sí que me parece que es un tema muy interesante para entrar a explicar. Pues verás, Roberto, es muy interesante lo que aportas, ¿no? Verás que sí lo veo importante, que yo decidí ponerlo como uno de los temas, ¿no? a tratar en este módulo. Y cuando empecé mi trayectoria profesional en el mundo de las compras, que fue un poco por casualidad, como muchos compradores que venimos a este mundo y luego pues, nos enganchamos a esta profesión, ¿no? Pero el tema de las compras empresariales frente a las domésticas es un punto que siempre en mis inicios siempre me explicaron los profesionales que tuve la suerte de coincidir con ellos y siempre me decían, verás Marcos, vas a ver que todo el mundo compra en su vida doméstica, en su vida particular, compramos vehículos, compramos viviendas, compramos comida, cualquier tipo de servicio, pero tienes que saber diferenciar siempre una compra doméstica de una empresarial, porque viene motivada muchas veces por muchas variables distintas, ¿no? Al final, cuando compramos algo doméstico, pues es algo subjetivo muchas veces que incluso ni necesitamos en la mayoría de los casos. En cambio, en una empresa quizás sea esa la importancia, ¿verdad? Que una empresa siempre tiene o debe comprar cuando tenga una necesidad muy, muy justificada. Correcto. Y claro, ahí lógicamente, detrás de esas necesidades de las empresas a la hora de comprar, pues lógicamente están los compradores, de lo que estábamos hablando ahora, ¿vale? Y una cosa que a mí me interesa, me parece muy interesante, y sobre todo que puede ser un poco desconocida para quien no está metido en este mundo de las compras, son lo que son las funciones de un comprador, ¿vale? Las funciones específicas que hace un comprador dentro de una empresa y sobre todo cuáles aquellas que son más comunes o más conocidas con respecto a otras. Sí, es otro tema también que da mucho que hablar. De hecho, tenemos un módulo específico, ¿no? Para donde hablamos un poco de las funciones más a nivel genéricas y otras más específicas y también otras menos conocidas, ¿no? Quizás para alguien que no conozca la función de un comprador, pues piense que solo pedimos presupuestos o simplemente que miramos 3 ofertas y elegimos la más económica y ya. Un buen departamento de compras entra muchísimo más allá. Pues, debería entrar en condiciones de pago, asociándose a departamentos de finanzas. Hoy en día, tal como está, por ejemplo, el flujo bancario cada vez más restrictivo, pues tenemos que ir siempre de la mano del departamento financiero. A la hora de solicitar, por ejemplo, las necesidades, no es lo mismo solicitar una necesidad bien especificada con una plantilla, con unas fotos explicativas a la hora de pasarla a un proveedor que sepa lo que estamos pidiendo, a llamar al teléfono y decir, oye, necesito 2 X materiales. Pues no es lo mismo.
estaríamos hablando pues, de muchísimas funciones, ¿no? Al final, la función de coordinar esa visión transversal de empresa que un comprador debe tener, pues a lo mejor hace de puente entre muchas áreas y busca esa sinergia incluso interna, ¿no? Esa búsqueda de sinergias suele ser muy desconocida para la gente que no conoce esta función. Yo siempre digo un ejemplo, un buen comprador puede ser el mejor comercial que tiene la empresa, porque al final estamos en contacto continuo con proveedores y esos proveedores muchas veces tienen a su vez necesidades. Entonces es fácil buscar sinergias y yo siempre digo que un buen comprador también puede ser un buen vendedor. Efectivamente, y más ahora, porque el mundo ha cambiado tantísimo después de la pandemia y los barcos que encallan y las guerras y todo esto, que antiguamente, digamos, que la imagen de tener a los comerciales en fila a la puerta del responsable de compras, y hoy en día en muchos casos pasa casi lo contrario, es decir, que es el responsable de compras el que tiene que convencer al proveedor para que le venda a él. En muchos casos la cosa ha cambiado bastante, sí, sí. Mucho. Bueno, quería también hablar contigo, que nos contaras un poco esa otra parte de tu curso. Estamos hablando de negociación para compradores, hemos estado hablando hasta ahora hablando de los compradores, de sus funciones y demás, pero sí me gustaría hablar un poquito de esa otra parte, de la parte de negociación, una parte que es fundamental en el trabajo de un responsable de compras, ¿vale? Negociar es fácil. Sí, es Todo una el mundo palabra negociar. sí, Sí, es una palabra muy genérica, ¿no? claro. Y encima a mí me hace gracia porque todos tenemos un gen, yo creo, que todo el mundo cree que negocia bien y que negocia, que es el que mejor negocia, ¿no? Sí, Y sí, para sí. mí no, es algo que sí que es verdad que se trabaja y si se trabaja y se empeña uno en ello, pues siempre va a negociar mejor, aunque también creo que tiene algo innato, ¿no? Que hay una parte innata que te tiene que gustar, te tiene que gustar el tira y afloja con el proveedor, te tiene que gustar estudiar una buena estrategia de negociación. Hablamos mucho y es un tema que me apasiona. Quizás me atrevo a decir que es el que más, porque a lo largo de mi trayectoria he visto que de una negociación buena a una regular podríamos hablar de unos diferenciales pues, de años de trabajo, de años de trabajo. Entonces, creo que el valor añadido que puede hacer una buena negociación, que no se debe tomar a broma, pues es como un partido, son unos minutos muy intensos y que pueden generar un valor añadido muy grande y me encanta este tema. Y dedicamos un módulo entero en el curso este que comentamos de negociación para compradores. Hablamos de varios métodos, incluso comentamos cosas tan sencillas como la de preparar una negociación, sencillas entre comillas. Para los compradores, cuando vas negociando, pues te vas habituando a negociar. Al principio a mí, recuerdo en mis primeras etapas de negociación, me costaba negociar y ahora incluso me gusta. Ahora me gusta. La semana que no tengo que negociar algo, pues, pues me siento como que me falta algo, ¿no? Te aburre, sí. Sí, sí, sí. Y mira, en todo esto que estás comentando, me viene a la cabeza lo que es la parte de método, ¿no? De pasos, de cómo organizar directamente lo que es el trabajo de una persona en la parte de compras. Esas distintas secuencias, ¿vale? Que puede haber en el trabajo de un comprador, ¿vale? Ahí existen, desde tu punto de vista, existen unos pasos claramente definidos para la ejecución de un comprador. ¿Cómo lo ves? Por supuesto. Y esto se ve mucho en las empresas que tienen profesionalizados sus departamentos y las que no lo tienen, ¿no? Hay empresas que tienen un claro proceso de inicio, de necesidad de material, servicio o lo que sea, como comentábamos antes, y que tienen todas las etapas bien definidas, ¿no? Para mí es fundamental. Fundamental para saber estar todas las partes que tienen la necesidad de la empresa implicadas en el proceso, saber en qué fase se está y también a la hora de negociar, va un poco de la mano, ¿no? También hay otra parte en este curso que habla un poco de cómo es una buena secuencia correcta de compras, incluso se ponen ejemplos con experiencias profesionales que yo mismo he tenido de cómo está procedimentado incluso en programas muy potentes informáticos, donde cada transacción, cada paso, pues va desde un origen de necesidad, donde hay que definirlo bien, donde hay una serie de permisos, una cadena de autorizaciones,
Y bueno, al final, cuando llegamos a la parte final de la compra, que es cuando ya el departamento implicado pues recibe esa mercancía o ese servicio o ese proyecto, ¿no? Correcto. ¿Y tú crees que lo que es el conjunto de la empresa conoce bien esos pasos Bueno, que la eso compras? depende mucho de la madurez del Ya, departamento de compras en la empresa, ¿no? Empresas que tengan un departamento de compras y que de verdad sea un departamento estratégico por la gerencia o por la dirección, sí que suelen conocer oye, las etapas, ¿no? Las distintas etapas, porque de hecho hay procedimientos y si no las conocen, pues no pueden realizar sus compras necesarias para la actividad, ¿no? Pero sí que es verdad que en empresas que están iniciándose en el mundo de las compras o que están creando un departamento desde cero, es un tema que cuesta al principio inculcar a los distintos departamentos, pero es fundamental, es poner orden pues a un batiburrillo de necesidades, ¿no? Entonces, claro. poniendo ese orden, también pues ayuda mucho a mejorar en la gestión y en la compra en su conjunto. Claro, porque incluso en la parte final, si hablamos de lo que son la importancia de lo que son las especificaciones técnico-comerciales, de cómo tiene que desarrollarse, cómo tiene que venderse, ahí, bueno, ahí es un tema fundamental a la hora de que la empresa tenga ese conocimiento, ¿no? Claro, sí, el tema de la especificación técnico-comercial como origen de toda Claro. necesidad, pues es un punto que también se habla en la parte esta de secuencia de las compras. Es un punto que ponemos ejemplos y comentamos cómo tiene que especificarse una necesidad, ¿no? Es muy importante saber lo que necesitamos, ¿eh? Que suele ser un punto también que cuesta, ¿eh? Explicar al que tiene la necesidad. Necesitamos saber exactamente con pelos y señales lo que se necesita comprar. Correcto. Sí, y ya para ir acabando la entrevista, una parte que sí me ha gustado mucho de la parte de tu curso es la parte de jerga, ¿no? Eso, de las palabras que se dicen coloquialmente. Es un Sí, tema muy interesante. bueno, Lo creo planteaste. que eso fue algo bueno, que se me ocurrió y que me gustaba añadir como fruto de la experiencia también, Roberto, porque al final ¿qué gremio profesional no tiene su jerga, ¿no? Su vocabulario intrínseco, ¿no? Porque al final pues tenemos que, como profesionales, pues no solo parecerlo, sino serlo, ¿no? Entonces, cuando nos comunicamos, pues tenemos que denotar un poco de, bueno, pues un poco de nivel, un poco de profesionalidad, de llamar un poco a las cosas, pues no en un lenguaje coloquial, como podemos ir a un mercado en una plaza de abastos, ¿no? Pues no. Oye, cuando estamos contra unos responsables de ventas, por ejemplo, en nuestros casos, o con cierto nivel de profesionales, yo creo que tener una jerga, pues te diferencia y te hace respetar en una negociación. Y es por eso por lo que me pareció muy interesante, pues bueno, modo también para hacer el curso ameno, de hacer unas breves apuntes de unas palabras que creo que diferencian a un comprador a la hora de negociar. Por supuesto que Sí. sí. Marcos, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista que creo que le puede interesar a muchísima gente. Nada. Y nada, muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros y espero que el curso pues, que sea del agrado de todos los compradores. Seguro que Un sí, saludo, seguro que Roberto. sí. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego.